Estás escuchando Futuros Desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor Distopías, y esto es Futuros Desiertos. Buenos tiempos a ti que escuchas esta transmisión de Futuros Desiertos, desde cualquiera que sea el territorio que habites. En esta ocasión, abordaremos precisamente una obra que nos invita a reflexionar sobre cómo habitamos nuestros espacios, aquellos espacios que hacemos propios y que son mucho más que meros espacios físicos, geográficos o arquitectónicos. Son también sus historias, sus personas, la diversidad que contienen. La autora N.K. Jemisin cuestiona las profundas desigualdades de nuestra sociedad desde las múltiples identidades que convergen en los espacios vivos y cambiantes que son las ciudades. Ruidosas, cálidas, palpitantes, pero también frívolas, implacables y escenarios de sempiternas invisibilizaciones. Activista desde su labor creativa y artística, y con una refrescante visión necesaria en el género, tendremos una breve reseña de su historia de vida y de su obra, para posteriormente abordar algunas de las temáticas presentes en esta novela. Interculturalidad, diversidad y discriminación, algunas ideas en torno al urbanismo y la relación entre la identidad y el territorio. Comencemos. Nora K. Jemisin ha marcado un hito en la literatura contemporánea. Prolífica escritora con más de 20 cuentos y una decena de novelas, ha explorado diversas temáticas que resultan contrastantes en la ficción estadounidense, que desde hace décadas se ha anquilosado en las narrativas más populares. Nacida en Iowa en 1972, creció y se formó en Mobile, Alabama, y Nueva York, en donde actualmente habita. Estudió psicología y desde pequeña mostró profundo interés en la literatura. Según relata en distintas entrevistas, una tía suya era escritora, aspecto que marcó su infancia, pues antes de conocerla no concebía que una mujer negra pudiese ser escritora. Comenzó entonces a escribir a temprana edad, siendo una ávida consumidora de ficción en general. Y a pesar de su permanente interés en la creación artística, dedicó los primeros años de su vida profesional a la psicología, pues también estaba latente la idea de que es difícil vivir únicamente de la escritura. No obstante, se mantuvo constante en la labor creativa, a pesar también de la situación de los géneros literarios especulativos durante la década de los 90 o los 2000, que, como ella bien señala, eran más bien homenaje a los clásicos. Sesgos tanto raciales como de género empezaron a ser cuestionados al interior de los mismos ámbitos de la ficción, lo que comenzó a abrir un camino que a la fecha sigue ampliando los horizontes de la representación, aspecto que ciertamente tiene sus detractores. Pero de eso hablaremos más adelante. Justo en esta coyuntura, y participando de esta forma del activismo que es el arte,
Jemisin aprovechó también crisis personales para ir forjando una carrera promisoria, que en 2016 se volvió su labor de tiempo completo, dejando a un lado el ejercicio de la psicología. Habiendo sido nominada y ganadora de múltiples premios por su primera trilogía de novelas, tuvo una exitosa campaña en Patreon, lo que le permitió enfocarse de lleno a sus relatos. Y vaya que eso afectó sustancialmente en su escritura. Entre 2015 y 2017, publicó la llamada Trilogía de la Tierra Fragmentada, con la que ganó consecutivamente el premio Hugo en esos 3 años, algo que nunca había pasado en un ámbito en el que prevalecen los nombres masculinos. Encasillar a Jemisin en un subgénero es innecesario, pues toma elementos de la fantasía, la ficción especulativa y la ciencia ficción con singular frescura. La novela La ciudad que nos unió, que es la que nos ocupa en esta transmisión, en ocasiones puede aparentar ser literatura juvenil, y creo que los viejos rancios bien podemos aprender un poco más a aproximarnos acríticamente a este tipo de géneros, pues sin duda podemos encontrar relatos maravillosos, rejuvenecedores y no por ello poco trepidantes o faltos de exigencia. Al contrario, la mejor exigencia intelectual a la que nos puede enfrentar Jemisin es a salir de nuestros estándares arraigados en estereotipos y la comodidad de los lugares comunes. Es cierto que podría ubicársele como una de las principales expositoras contemporáneas del afrofuturismo, una corriente artística que busca dimensionar las realidades de las culturas negras en un presente, pasado y futuro, caracterizado por movimientos sociales reivindicativos y una progresiva visibilización de las opresiones sistemáticas que ha experimentado dicha población. Al respecto de lo que se ha producido bajo estos principios, la propia autora señala que es un territorio estético muy reciente, por lo que habrá que esperar por lo menos 100 años para tener una apreciación apenas justa de las posibilidades de expresión artística en el mismo. Al respecto del tono que suele usar en sus novelas, Nora Jemisin señala explícitamente que a ella no le gustaría vivir en sus libros, que nadie quiere vivir en sus libros. Esto en alusión al contexto sombrío, caracterizado por tintes de terror cósmico, muy al estilo H.P. Lovecraft, aspecto que en particular me agarró en curva durante la lectura del libro. Aunque no tenía una preconcepción muy clara sobre lo que tal vez encontraría en esta lectura, algo que llamó sustancialmente mi atención fue la recomendación de Neil Gaiman en portada. Eso, aunado a la breve descripción en contraportada, bastó para que me decidiese a elegir el libro para esta reseña. No obstante, desde un principio la lectura comenzó a poner a prueba mis propios sesgos, en parte porque no estoy del todo habituado a las ficciones mágicas, y en mayor o menor medida me resulta un tanto chocante lograr la suspensión de la incredulidad cuando hay magia porque, ¡hey!, es mágica. Pero ese es totalmente mi problema. En síntesis, el libro se desarrolla bajo la premisa de que las ciudades son entidades que pueden estar vivas, y todas las historias, identidades y relaciones, tantas como vidas que han gestado a una ciudad, estas también atraviesan crisis y pueden llegar a adoptar una forma humana, digamos, personificarse en ciertos individuos que cumplen con una función catalizadora en la existencia de una ciudad. Algo similar a la idea desarrollada precisamente por Neil Gaiman en American Gods, obra publicada en 2001, que plantea que los dioses adoptan formas antropomórficas en distintas culturas. Sus identidades se adaptan al sincretismo que influye en las creencias
y van mutando a lo largo del tiempo y de los territorios que habitan. Muy recomendable novela, por cierto. Regresando con Jemisin, en La ciudad que nos unió, describe que el nacimiento de Nueva York, después de la gestación histórica que atravesó desde su fundación, se da a partir no de una, sino de 6 personas correspondientes a los 5 distritos de la ciudad y quien integra a toda la ciudad. En los primeros capítulos va describiendo a quienes representan cada distrito y deberán colaborar para el nacimiento: Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Bronx y Queens. Por cierto, la idea primigenia para este libro surgió en el cuento La ciudad que nació grandiosa, escrito en 2016 y que está contenido en una compilación del mismo nombre, también ampliamente recomendable. Contiene 22 relatos cortos, ideales para una lectura rápida y que transmiten muy bien el estilo de la autora en diversas temáticas. Nueva York, entonces, es la primera ciudad de Norteamérica que nacerá y será acompañada por Sao Paulo, nacida recién durante la década de los 70, en plena dictadura brasileña, contexto que supuso la crisis de su parto. Bajo estas ideas, deja claro que ninguna ciudad tiene un nacimiento pacífico, sino que suelen ser crisis que naturalmente llegan a configurar sus historias. Reitero, una cosa es la fundación de la ciudad y otra es su nacimiento, que implica el surgimiento de un avatar humano que la representa y canaliza toda su energía en distintos planos dimensionales. Y es bien agradable esta propuesta de la autora. De ser una ciudad, ¿cuál sería y por qué? Nuestra identidad sin duda se construye a partir de multiplicidad de factores, elementos simbólicos, saberes, arraigos y narrativas. ¿Qué define a una persona de Nueva York, o de Guadalajara, o de Santiago, o de Pereira, o de Ottawa, o de San Francisco, o La Habana, de Guayaquil, o Puebla, La Paz, Santo Domingo? En buena medida, y como dice Jorge Drexler en su canción Movimiento, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Hablemos entonces un poco sobre la identidad como fenómeno. Sin duda, es un concepto bastante reciente, producto en buena medida de la modernidad, abonado por las ciencias sociales del siglo XX. En el libro Las mentiras que nos unen, de Kwame Anthony Appiah, filósofo anglo-ganés, explica que la identidad es un constructo multifactorial, que responde a características tanto físicas como del arbitrario origen de cada persona, así como las experiencias que van nutriendo sus narrativas tanto individuales como compartidas. Establece un sentido de pertenencia a diversos grupos sociales, pero también enmarcan ciertas expectativas de cómo nos deberíamos conducir en determinados contextos. Y de paso, también son tremendamente útiles para establecer jerarquías sociales. Siempre el juego de poder. Y esto muchas veces termina siendo un problema. Aquí entra en juego el concepto de interseccionalidad, concepto acuñado por Kimberlé Crenshaw, teórica y activista desde la perspectiva de género, que propone que las identidades que convergen en una persona no son solo la suma de sus partes, sino que, digamos, las reglas que de éstas se desprenden interactúan de forma compleja entre sí, manifestándose en experiencias tan diversas como individuos existan, lo que impide la generalización de identidades aparentemente similares. A fin de cuentas, las identidades nos permiten aproximarnos a una comprensión rápida de las personas,
pero regularmente desde estereotipos en el mejor de los casos, si no es que desde sesgos y prejuicios. Esto suele impulsar ciertos comportamientos tribales, y como bien sabemos históricamente, han sido motivos de guerras, leyes absurdas y un pretexto tremendamente útil para la explotación de seres humanos y territorios en todo el mundo. Cabe señalar, en este sentido no pretendo hacer un análisis pormenorizado de todas las problemáticas que se desprenden de la identidad y que dan paso a los prejuicios, la discriminación o diversos tipos de violencia, en tanto que desde mis propias identidades puedo incurrir en sesgos u opinar de distancias que no proceden. No obstante, considero útil plantear un par de ideas para continuar una discusión sumamente vigente en estos tiempos y otros. Total, soy un experto en nada. Retomemos entonces la ciudad que nos unió. No es secreto que Nueva York es una ciudad de profunda multiculturalidad, donde convergen idiomas, cosmovisiones, anhelos y variadísimos rostros y resistencias a la sombra de los grandes rascacielos, bajo la mirada de la promesa de la libertad. Y desde ahí es precisamente que Jemisin construye a sus protagonistas. En los agradecimientos del libro y en entrevistas a las que se puede acceder desde YouTube, manifiesta su preocupación por respetar una adecuada representación de las identidades que constituyen a cada protagonista. Recordemos que la trama propone que las ciudades requieren de personas que funjan como catalizadores para su nacimiento, que terminarán siendo los avatares vivientes de la propia ciudad. Entonces, nos presenta a Nueva York, que es un joven negro, homosexual, en situación de calle, interesado en el graffiti y el arte urbano, invisibilizado, denostado, perseguido continuamente por la policía por ser negro y pobre. Por otra parte, Manhattan, un joven negro, que experimenta amnesia justo al ser presentado en la novela, mientras está bajando del metro, y que poco a poco va recordando algunos aspectos de su pasado sombrío y violento, mientras elige la oportunidad de cambio que se le presenta y se asume como defensor de la ciudad a la que acaba de llegar. Brooklyn, mujer negra de mediana edad, cantante de hip hop durante su juventud, que termina ejerciendo una carrera política en su distrito y disfrutando de una cómoda posición social, sin abandonar su activismo crítico y su sensibilidad artística. Staten Island, una joven caucásica de 30 y pocos años, hija de un policía dominante, racista y sobreprotector, motivo por el cual experimenta continuamente crisis de ansiedad, frustración por su falta de autonomía y tiende a ser muy influenciable por prejuicios étnicos. Bronx, mujer originaria de la nación Lenape, de 70 años, lesbiana, directora de una galería de arte, de actitud astuta, observadora y confrontativa, frecuentemente molesta y en un inicio reticente a colaborar en el nacimiento de la ciudad. Y Queens, joven originaria de la India, de 25 años, matemática y estudiante de posgrado en finanzas, aficionada a Lovecraft, odia la ciudad y vive con miedo constante al ser deportada debido a su estatus migratorio, proveniente de la casta Dalit, la población más estigmatizada de la India. A este crisol de personajes se agregan también Hong Kong y Sao Paulo, quienes intervienen en diversos momentos del relato, revelando algunas de las características y habilidades obtenidas al nacer como avatares de sus ciudades. Y fueron varios los aspectos que me agradaron en la fina labor de perfilación de cada personaje. Primero, la paradoja con la que juega Jemisin, haciendo una crítica de los estereotipos citadinos, utilizando justamente estereotipos para ello.
La descripción que narro en esencia precisamente es a partir de ciertas categorías identitarias o de comportamiento. No obstante, los personajes no son planos, simplistas o maniqueos, sino que hábilmente se van profundizando a partir de los diálogos. No somos sino a partir de la otredad. Adopta también una perspectiva de los dioses o entidades divinas presente en las cosmovisiones orientales. Estos pueden estar vivos o muertos, o nunca haber vivido, o bien solo existir como conceptos. Humanizados, luchan, mueren, aman, son finitos, pero ponen al mundo en orden. Y justo desde esa otredad, desde la crisis en la que se sustenta la trama, es que se presenta a la antagonista, a quien durante buena parte de la novela simplemente se le conoce como la mujer de blanco. Poco se sabe de ella, más allá de los agudos diálogos que llega a establecer con cada una de las protagonistas, en los que se van develando sutiles detalles. Es una especie de invasora multidimensional, tiene la capacidad de influir en el comportamiento de las personas, infectándolas con una especie de enredaderas o tentáculos etéreos, y sobre todo, su principal vía para ejercer influencia es mediante la intolerancia y el racismo. Un pequeño spoiler, sin contexto, para quienes sean afines al terror cósmico. Geometría no euclidiana. Respecto a algunas de las metáforas contenidas en esta entidad enemiga, la autora explica que la novela la escribió durante 2018, sin tener la menor idea de la pandemia que llegaría un año después. Por ello, aunque se podría establecer una cómoda comparación entre el COVID con la plaga de tentáculos metafísicos que se van extendiendo por la ciudad de Nueva York, exaltando el odio y la intolerancia y poniendo en riesgo la supervivencia de la ciudad misma, es mera coincidencia. Pero aprovecha a señalar que ambos eventos, tanto el ficticio como el que realmente se está experimentando en todo el mundo, son motivados debido a una falta de liderazgo efectivo. En una charla mantenida con Neil Gaiman, bromean al respecto de que la ciencia ficción no nos preparó para la idiotez de la gente durante la pandemia. La visión clásica de los superhéroes contemporáneos vino a jodernos nuestro sentido común debido a la indefensión aprendida, bajo el argumento de ya vendrá alguien más a salvarme. Ante lo cual, consideran que quien sea que esté escribiendo la realidad ha sido una temporada muy mal escrita. Necesitamos nuevos escritores, urgentemente. Una crítica similar se puede encontrar en un fragmento de La ciudad que nos unió. Eso es algo muy frecuente hoy en día. Da la impresión de que los responsables de las películas quieren que Nueva York parezca multicultural y llena de personas de clase trabajadora, pero luego solo la usan de escenario para sus comedias dramáticas protagonizadas por blancos de clase alta. Mejor, por eso, sálvese usted mismo. Corto transmisión. No te vayas. Gente que vive en estaciones de metro abandonadas, circunvalaciones y alcantarillas. En las grandes ciudades se puede encontrar mucha gente que, por razones de pobreza, habita en estaciones de metro en desuso, bajo puentes de autovías o en zonas muertas de la red de alcantarillado. No tienen el dinero suficiente para poder permitirse un hogar y viven en estos ángulos muertos e invisibles para los demás, encontrando algo de amparo y al mismo tiempo sin molestar ni ser molestados por el resto de la sociedad.
La mayor parte de estos habitantes invisibles son familias enteras de inmigrantes que llegan sin nada a un nuevo país y se ven forzados a vivir en estos rincones de la ciudad. De lo que pocos estamos al corriente es de que esas familias han formado escuadrones de defensa contra las hordas de gules que acechan la superficie a diario. Los dioses y semidioses primigenios del universo de H.P. Lovecraft han despertado y avanzan desde las profundidades para acabar con nosotros. Al vivir a las puertas de la amenaza, estos habitantes son los primeros en percatarse de ello, y su proyecto de vida consiste en encomendarse a esa lucha ancestral y detener a los gules. Fragmento de Periferias, de Ricardo Cabolo. El enlace se ha establecido nuevamente. Bien, los elementos anteriormente planteados nos llevan a una serie de conceptos que suelen ser argumentados al calor de estas discusiones. ¿Se está dando una inclusión forzada? ¿Existe el racismo inverso? ¿Qué diantres es la corrección política? Y entiendo que no son preguntas sencillas de responder, pues muchas veces se basan en diversas falacias. Sobre la inclusión forzada que tanto se argumenta en tanto refrito de las mismas narrativas reiniciadas una y otra vez, recordemos que simplemente las historias van mutando, y eso debido a que son contadas por distintas personas, y está bien que así sea. En ese sentido, el mercado tiene reglas muy simples. Si no te gusta, no lo compres. Y si tienes una idea mejor, toma en cuenta que muchas personas iniciaron su carrera artística escribiendo fanfics. Lo cierto es que la representación de la diversidad ha logrado un importante avance en los tiempos que corren, saltando de una representación caricaturizada y de ridiculización de las minorías para el afianzamiento de los personajes principales casualmente caucásicos. Por otra parte, tampoco es excluyente de que sea una estrategia utilizada para abrir nuevos mercados. Las narrativas son fenómenos complejos y como tal, estarán en constante cambio reflejando las sociedades que las nutren. Y en una sociedad donde lo primordial es el mercado, pues bueno. Ronda por ahí una comparación bastante ilustrativa, que sugiere que hablar de racismo inverso es equivalente a hablar de capitalismo verde, o sea, un oxímoron. Porque en esencia, hablar de racismo, clasismo, sexismo, implica un acto de discriminación desde una relación de poder vertical, relación mantenida y afianzada históricamente, a partir de ciertos discursos que legitiman a ciertas identidades por sobre otras. Al respecto, un ejemplo. A partir del 2013 y durante varios años, un grupo de jóvenes extremistas antidiversidad intentaron boicotear los premios Hugo para facilitar la nominación y triunfo de las obras de algunos de los integrantes de este colectivo, autodenominados Sad Puppies. Un aparentemente inocente nombre para una agrupación basada en la intolerancia y en la preservación de un status quo anacrónico y discriminatorio en la ciencia ficción. Al respecto, N.K. Jemisin recrea una escena muy similar en la novela, cuando un grupo de jóvenes blancos con evidentes inclinaciones fascistas intentan obligar a Bronca, la mujer que personifica al Bronx, de exponer obras claramente racistas en su galería. Con ello, reflexiona sobre los límites entre el arte y lo grotesco, y cómo es que ciertas ideologías que siguen negando derechos a ciertos sectores de la población sustentan ese argumento como su derecho a la libre expresión, cuando más bien demandan la posibilidad de seguir invisibilizando, ridiculizando y vejando a quienes consideran diferentes.
Y tal vez este conflicto ideológico se decida en una curiosa arena, el mercado de las ideas. Y en ese sentido, la corrección política no es más que una ambigua idea usada para zanjar emocionalmente la posibilidad de un diálogo racional. Un eufemismo que esconde torpemente el temor al cambio y a aprender a ver de forma distinta las absurdas etiquetas identitarias construidas en otras generaciones. Es normal tener miedo al cambio, pero retomando a Drexler, estamos vivos porque estamos en movimiento. Durante la novela, hay múltiples momentos en los que la autora produce una marcada incomodidad por el odio racial, con descripciones envolventes y un ritmo magistralmente manejado, intercalando secuencias de acción que mantiene en vilo durante la lectura, con inteligentes y agudas confrontaciones de diálogo y los dramas personales de cada personaje que permiten trascender satisfactoriamente los estereotipos de partida, para representar a todas esas minorías que viven y resuenan en las urbes, minorías que realmente son la masa crítica que le da vida a las ciudades que habitan, y así nos invita a mapear estos territorios desde sus discursos y memorias históricas. Adicional a estas temáticas, es claro que no deja de lado el tema de la brutalidad policial ejercida hacia la población afrodescendiente. A pesar de que durante la novela no lo aborda desde algún conflicto en concreto, es una situación siempre latente y en varias ocasiones manifiesta el miedo y el rechazo que motiva la figura policial. Esto nos invita también a una interesante discusión en torno a la teoría criminológica del labeling o etiquetamiento, que plantea desde la perspectiva del conflicto social. La manifestación de dinámicas discriminatorias llevan a atribuir con el estatus de criminalidad a ciertos estereotipos identitarios percibidos por los agentes de control social, resultando en muchas ocasiones una perpetuación del estereotipo, mantener la estigmatización y hasta producir un fenómeno de profecía autocumplida. Así lo han llegado a plantear diversos autores, entre ellos Alessandro Baratta, exponente de la criminología crítica. Ante esto, Kwame Anthony Appiah tiene algo que decirnos en Las mentiras que nos unen. Existe una fantasía liberal en la que las identidades simplemente se eligen y en la que, por tanto, todos somos libres de ser lo que queramos ser. Pero las identidades sin requisitos serían inútiles. Las identidades funcionan solo porque, una vez caen sobre nosotros, nos dan órdenes, nos hablan como una voz interior, y los demás, al ver lo que creen que somos, también nos interpelan de ese modo. Si a uno no le gusta la forma que adoptan sus identidades, no es tan sencillo rechazarlas. Sin más. Porque no son solo de quien las lleva. Para poder reenmarcarlas, para que encajen mejor, hay que trabajar con los demás, con quienes están dentro del grupo que lleva esa etiqueta y con quienes están fuera de él. Un trabajo colectivo que solo puede hacerse asumiendo que los resultados deben ser útiles también a los demás. Así como pueden fungir como puentes, las identidades han fungido históricamente como murallas, separando, encerrando y fragmentando los ecosistemas urbanos. Migración, desplazamientos forzados, ecocidios y precariedad han provocado una creciente y acelerada urbanización, con las múltiples problemáticas que de ahí se derivan. Justo en la década pasada, se invirtió la proporción poblacional entre zonas rurales y urbanas. No conformes con eso, los desplazamientos se dan en las propias zonas urbanas a partir de la gentrificación. Y, carajo, bien queda claro que Jemisin no pretende romantizar las ciudades y sus violencias, su caótico estruendo, su regurgitar fétido y con extensos ecosistemas de plagas escondidas, tanto reales como metafóricas, que cubren con capas y capas de concreto y relleno sanitario una tierra cada vez más seca y a punto del colapso.
Los mundos de Jemisin son todo menos utópicos, y por lo menos en este primer libro de una futura saga de nombre La Trilogía de las Grandes Ciudades, apenas da unas pinceladas de un mundo preapocalíptico que no puede sino empeorar. Pero seguro habrá personas que mantengan la esperanza, y es claro que la autora ha adoptado una postura firme al respecto. Protesters at his home after the police went on the offensive, citing the protesters were violent. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un accord de confirmation de 5,2 milliards de dollars pour l'Égypte, stimulant ainsi l'économie et une érable Over to Italy to become the sixth worst hit COVID country. Ha sido un agradable encuentro este primer contacto que he tenido con las letras de N.K. Jemisin. Sistemáticamente cuestiona, con constante humor agudo y mordaz, las preconcepciones que tenemos sobre la sociedad y las narrativas que consumimos. Me ha enfrentado a mi machismo y racismo interiorizado y cuestionado sobre la función del arte. Ha señalado las pugnas mismas que se han dado dentro del ámbito de la ficción, comunidades, espacios y colectivos a las que muchas personas llegamos buscando un escape ante la discriminación experimentada día a día, pero tal vez solo terminamos reproduciendo esa misma discriminación desde el mismo discurso que cuestionamos. ¿Qué tanto somos capaces de suspender la incredulidad? ¿Acaso la ciencia y las artes son la única vía para sobrevivir al colapso, así como se habla en otros mundos donde caben muchos mundos? ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo? Sin duda, a partir de estas interrogantes, volveremos a encontrarnos con esta autora en futuras transmisiones, y aprovecho estas ondas de sonido para invitarles a encontrarse con sus palabras. Gracias por estar ahí, al otro lado de este presente distópico. No te vayas. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Es mucho más fácil explicarle algo a alguien cuya naturaleza está preparada para comprenderlo.